Sí, señora presidenta. En la reunión de enero, según el sitio oficial Senado TV, donde está la grabación de esa sesión, la cual tengo acá, pero me da vergüenza reproducirla para no dejar mal al senador, pero para que lo revisen luego, exactamente a la hora 59 minutos y 33 segundos está lo que vengo a decir acá. Acá no se miente de este lado. Así que gracias. Reitero la moción de si es necesario la lectura una vez hechas las inserciones. Bien, perfecto. Paso a leer entonces las modificaciones. Modificaciones al dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en el mes de enero. Punto 1. Se agrega modificación al artículo 60 del Código Electoral, que no figura en dictamen. Artículo 1. Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 60. Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias y hasta 60 días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez federal con competencia electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en algunas de las inhabilidades legales. En caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación y de parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, la presentación de las fórmulas y de las listas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la capital federal. En el caso de la elección de parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales y diputados nacionales, la presentación de las listas de candidatos se realizará ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo. Punto 2. Se modifica el capítulo 4 del título 3 del Código Electoral. Este era el artículo 1 del dictamen, que queda así. Artículo 2. Modifícase el capítulo 4 del título 3 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 62. Boleta única de papel. Se establece la boleta única de papel como instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales contemplados en este Código. Artículo 62 bis. Contenido de la boleta única de papel y de los afiches de candidatas y candidatos. La boleta única incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos. Los espacios, franjas o columnas verticales se distribuirán homogéneamente entre las distintas listas e identificarán con claridad. 1. El nombre de la agrupación política. En las elecciones presidenciales, cuando en las mismas franjas se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional. En el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna. 2. La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la agrupación política. 3.
La categoría de cargos a elegir. 4. Para el caso de presidente y vice, nombre, apellido y fotografía, color de ambos candidatos. 5. Para el caso de la lista de senadores nacionales, nombre y apellido de los candidatos y fotografía color de las personas titulares. 6. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior, en cuyo caso se consignará el total de los candidatos y candidatas. En todos los casos se incluirá la fotografía color de las primeras 2 candidatas o candidatos titulares. 7. Para el caso de la lista de parlamentarios del Mercosur, por distrito nacional, deberá contener el nombre y apellido de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista y fotografía color de las 2 primeras personas titulares. 8. Para el caso de la lista de candidatos a parlamentarios del Mercosur por distrito provincial, nombre y apellido y fotografía color del candidato titular. 9. Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efectos de que se pueda votar por cada una de las categorías. Si el partido político o alianza no participa en alguna de las categorías de cargo a elegir, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción no presenta candidato. 10. No contendrá casillero en blanco para votar por lista completa. 11. Las listas completas de candidatos y candidatas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centro de votación y o cualquier otro espacio destinado a tal fin. Artículo 62 ter. Diseño de la boleta única de papel. La boleta única será confeccionada observando los siguientes requisitos de diseño. 1. Se incluirá la fecha en que la elección se lleva a cabo. 2. Se incluirá la individualización del distrito. 3. Se incluirá la individualización del circuito. 4. Se incluirán en el dorso las instrucciones para la emisión del voto. 5. Se incluirán en el dorso casillero para que el presidente de mesa o su reemplazante pueda firmar al momento de entregar la boleta única al elector. 6. La impresión será en papel no transparente y con la indicación gráfica de sus pliegues a fin de facilitar su introducción en la urna. 7. Las boletas únicas deben estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del cual deben ser desprendidas, tanto en este talón como en la boleta única de papel, deben constar la información prevista en los incisos 1, 2 y 3 del presente artículo. En el cuerpo de las boletas únicas no habrá ningún tipo de numeración ni orden correlativo. 8. Las letras que se impriman para identificar a las agrupaciones políticas deberán tener características idénticas en cuanto a su tamaño y forma. La boleta única de papel debe ser impresa en idioma español y la Cámara Nacional Electoral establecerá un modelo base para todos los distritos. Cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo y la diseñará de acuerdo a la oferta electoral de su distrito, pudiendo modificar las pautas establecidas en el presente artículo sin alterar el espíritu de la boleta única de papel. El Poder Ejecutivo establecerá las medidas máximas y mínimas que podrá tener la boleta única de papel, así como también aquellas pautas técnicas y materiales que resulten necesarias para su implementación. Artículo 63. Audiencia de aprobación de la boleta única de papel. Plazos para impugnaciones y aprobación. Con una antelación no menor a 60 días corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones políticas presentan ante la Justicia Electoral Nacional la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral.
También deben presentar la fotografía de las personas que se postulan para los diferentes cargos para ser colocadas en la boleta única. El orden de cada agrupación política en la boleta será el mismo que el definido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La Junta Electoral Nacional de cada distrito convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas a una audiencia pública que tendrá lugar al menos con 45 días de anticipación a la fecha de los comicios, a fin de exhibir el diseño de la boleta única con la oferta electoral. En dicha audiencia se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografía de candidatos y candidatas, entregadas y demás requisitos. En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 48 horas para realizar los cambios o las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en la boleta única se incluirá solo la denominación de la agrupación política incumplidora, dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas. No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral Nacional de cada distrito aprueba el modelo propuesto y gestiona la impresión de la boleta única oficializada, que es la única válida para la emisión del voto. Artículo 63 bis. Para la confección de la boleta única se tendrán en cuenta las siguientes pautas. A. En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales se agruparán dentro de una misma franja de la boleta única las agrupaciones que tengan idéntica denominación. B. Solo en el caso en que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos nacionales a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir a la lista de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación, apareciendo en una misma franja de la boleta única. De igual modo, las listas que compiten por una agrupación política de orden nacional solo podrán adherir a las listas de una única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una de su misma denominación, apareciendo en una misma franja de la boleta única. D. Para las elecciones generales solo se admitirán en una misma franja las agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En ningún caso se permitirá que a través de un acuerdo de adhesión una misma lista de candidatos para las elecciones generales se encuentre en más de una franja. Cuando la adhesión de listas entre agrupaciones de diferentes categorías tenga lugar entre dos agrupaciones que no posean idéntica denominación, se requerirá de un acuerdo de adhesión que contará con el consentimiento expreso de los apoderados de cada una de las agrupaciones. Este acuerdo se presentará ante el juez federal con competencia electoral en el plazo establecido para la conformación de las alianzas. F. Para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, la unión de boletas de las listas de precandidatos deberá contar, además, con el consentimiento expreso de los apoderados de las listas. Este acuerdo se presentará ante el juez federal con competencia electoral en la oportunidad prevista en el artículo 38 de la Ley 26.571. Artículo 64. Impresión. La impresión de las boletas únicas de papel, de los afiches con la publicación de las listas completas de candidatas y candidatos propuestos por las agrupaciones políticas que integran la boleta única y las actas de escrutinio y cómputo estarán a cargo del Poder Ejecutivo. Se deberá imprimir la boleta única en una cantidad igual al número de electores correspondiente al padrón electoral, más un 5% adicional para reposición en caso de contingencias. En cada mesa electoral se dispone de igual número de boletas únicas que de personas habilitadas para votar, cifra a la que se le adiciona el porcentaje adicional establecido en este artículo. Ya propuse la inserción, me dijeron que tengan que leer. 3. Se agrega modificación al artículo 64 bis del Código Electoral,
que no figura en dictamen. Artículo 3. Modifícase el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 64 bis. Campaña electoral. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias y la realización de simposios no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral. La campaña electoral se inicia 60 días antes de la fecha de las elecciones generales y finaliza 48 horas antes del inicio del comicio. Punto 4. Se modifica el artículo 93 del Código Electoral, artículo 8 del dictamen, que queda así. Artículo 10. Modifícase el artículo 93 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 93. Entrega de la boleta única de papel al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector una boleta única de papel firmada por él, conjuntamente con un bolígrafo indeleble, invitándolo a pasar a la cabina de sufragio para marcar la opción electoral de su preferencia. La boleta única de papel entregada deberá tener los casilleros en blanco y sin marcar. En caso de destrucción, error u otra circunstancia que genere la necesidad de reemplazar la boleta única entregada al elector, ésta deberá sustituirse y dejar constancia de ello en acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral. Cuando el elector advierta un error o equivocación al decidir por una opción electoral, deberá recurrir a la autoridad de mesa haciendo saber esa circunstancia, entregar esa boleta y se le repondrá otra, dejándose constancia de ello y procediéndose según lo dispuesto en el párrafo precedente. Punto 5. Se modifica el artículo 94 del Código Electoral, artículo 9 del dictamen. Artículo 11. Modifícase el artículo 94 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 94. Emisión del voto. En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la boleta única de papel, con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros impresos en ella, según corresponda. Dicha marca podrá sobrepasar el respectivo casillero sin que ello invalide la preferencia, debiendo prevalecer en todos los casos un criterio amplio a favor de la expresión de la voluntad del elector. La boleta única de papel, debidamente doblada por sus pliegues, será depositada por el elector en la urna respectiva. Los electores con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto, como así los no videntes, podrán ser acompañados por una persona de su elección que acredite debidamente su identidad. El presidente de mesa y los fiscales que deseen hacerlo podrán acompañar al elector, pero deberán retirarse cuando él quede en condiciones de practicar la elección a solas o con asistencia de su acompañante. 6. Se modifica el artículo 101 del Código Electoral, artículo 10 del dictamen. Artículo 12. Modifícase el artículo 101 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 101. Procedimiento. Calificación de los sufragios. Acto seguido, el presidente del comicio, auxiliado por los suplentes con vigilancia policial o militar en el caso y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio, ajustándose al siguiente procedimiento. 1. Cuenta la cantidad de personas que votaron y anota el número resultante al pie del padrón.
Cuenta y guarda las boletas únicas no utilizadas en el sobre provisto a tal efecto. 3. Abre la urna de la que se extraen todas las boletas únicas de papel procediendo a su conteo. Se confrontará esa cantidad con la de sufragantes consignados al pie del padrón, las boletas únicas sin utilizar y las reemplazadas de corresponder, debiendo coincidir el resultado. Caso contrario, se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de escrutinio. 4. Examina las boletas únicas separando de la totalidad de los votos emitidos los correspondientes a votos impugnados. 5. Verificará que cada boleta única de papel esté rubricada con la firma del presidente o su reemplazante en el casillero habilitado a tal efecto. 6. Leerá en voz alta el voto consignado en cada opción electoral, identificando la categoría de candidatos y agrupación política a la que corresponda, contabilizando los resultados. Los fiscales o apoderados acreditados podrán observar, sin tomar contacto físico con las boletas, el contenido de la boleta única leída con el objeto de recurrir el voto. En tal circunstancia, las autoridades labrarán el acta consignando los motivos que fundamentan la observación. Los sufragios recurridos, junto con el acta respectiva, se colocarán en un sobre especial que se enviará a la Junta Electoral para que resuelva al respecto. 7. Las boletas únicas escrutadas y contabilizadas serán inmediatamente selladas con la inscripción escrutado. 8. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías. Votos válidos son votos válidos aquellos emitidos en boleta única oficializada, donde está claramente identificada la voluntad de la persona mediante cualquier tipo de marca dentro del casillero correspondiente. Son votos válidos A, los votos afirmativos, en los que el elector marca una opción electoral por cada una o más categorías. B, los votos en blanco, cuando la persona no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías. Apartado 2, votos nulos, es considerado voto nulo. A, el emitido mediante boleta única no oficializada. B, el emitido mediante boleta única oficializada que contiene 2 o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, limitándose la nulidad a la categoría a la que se hubiese producido la repetición de opciones. C, el emitido en boleta única en la que se hubiese roto alguna de las partes, solo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la boleta única. D, el emitido en boleta única oficializada en la que aparecen inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral, solo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida. E, cuando juntamente con la boleta única plegada se hayan introducido objetos extraños a ella. Apartado 3, votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta. Dicho volante se adjuntará a la boleta única respectiva y lo suscribirá el fiscal cuestionante, consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político a que pertenezca. Este voto se anotará en el acta de cierre de comicio como voto recurrido y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad. Los votos recurridos serán enviados dentro de un sobre especial identificado con la leyenda votos recurridos a la Junta Electoral. El escrutinio de los votos recurridos declarados válidos por la Junta Electoral se hará en igual forma que la prevista en el artículo 119, infine. Apartado 4, votos impugnados. En cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos 91 y 92, la iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar bajo ningún pretexto antes de las 18 horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores. El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales,
de manera que estos puedan llenar su contenido con facilidad y sin impedimento alguno. Vamos al punto 7. Se modifica el artículo 112 del Código Electoral, artículo 13 del dictamen, que queda como artículo 15. Modifícase el artículo 112 del Código Electoral Nacional, Ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 112. Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto, se habilitarán días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, lo realizará en un plazo no mayor de 10 días corridos. El escrutinio definitivo se ajustará en la consideración de cada mesa al examen del acta respectiva para verificar, 1, si hay indicio de que haya sido adulterada, 2, si no tiene defectos sustanciales de forma, 3, si viene acompañada de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio. 4, si admite o rechaza las protestas. 5, si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de boletas únicas de papel remitidas por el presidente de mesa, verificación que solo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección. 6, si existen votos recurridos, los considerará para determinar su validez o nulidad, computándose en conjunto por sección electoral. Realizadas las verificaciones preestablecidas, la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la elección. Punto 8. Se agrega la modificación al artículo 20 de la Ley 26.571, que no figura en dictamen. Artículo 20. Modifícase el artículo 20 de la Ley 26.571, que quedará redactado de la siguiente manera, del siguiente modo. Artículo 20. La convocatoria de elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo Nacional con una antelación no menor a los 90 días previos a su realización. Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el primer domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas por el artículo 53 del Código Electoral Nacional. Punto 9. Se agrega modificación al artículo 25 de la Ley 26.571, que no figura en dictamen. Artículo 21. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo. Artículo 25. Hasta 75 días antes de las elecciones primarias, las agrupaciones políticas podrán solicitar al Juzgado Federal con competencia electoral que corresponda la asignación de colores a utilizar en las elecciones primarias y la elección general por parte de las agrupaciones políticas en la boleta única de papel. A aquellas agrupaciones que no hayan solicitado color se le será asignado el color blanco. En el caso de las agrupaciones nacionales, el Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal asignarán los colores que sean utilizados por todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de distrito para que estos colores no sean asignados a otras agrupaciones. 10. Se agrega modificación al artículo 26 de la Ley 26.571, que no figura en dictamen. Artículo 22. Modifícase el artículo 26 de la Ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo. Artículo 26. Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un representante de cada una de las listas oficializadas. Las listas de precandidatos se deberán presentar ante la Junta Electoral de cada agrupación hasta 70 días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir con los siguientes requisitos. A. Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la paridad de género de conformidad con las disposiciones del artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. B. Nómina de precandidatos acompañada de constancia de aceptación de la postulación suscrita por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes. C. Designación de apoderado y responsable económico financiero de lista
a los fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y constitución de domicilio especial en la ciudad, asiento de la Junta Electoral de la agrupación. D. Denominación de la lista, mediante color y o nombre, la que no podrá contener el nombre de personas vivas de la agrupación política ni de los partidos que la integraren. 6. Avales establecidos en el artículo 21 de la presente ley. F. Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar la plataforma electoral de la lista. G. Plataforma programática y declaración del medio por la cual difundirá. Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral. Punto 11. Se agrega modificación al artículo 31 de la Ley 26.571, no figura en dictamen. Artículo 23. Modifícase el artículo 31 de la Ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo. Artículo 31. La campaña electoral de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias se inicia 60 días antes de la fecha del comicio. Queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos y radiales con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos, así como también la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones antes de los 35 días previos a la fecha fijada para el comicio. La emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines electorales en medios gráficos, vía pública, Internet, telefonía móvil y fija y publicidad estática en espectáculos públicos, solo podrá tener lugar durante el periodo de campaña establecido en esta ley. La publicidad y la campaña finalizarán 48 horas antes del inicio del acto eleccionario. El Juzgado Federal con competencia electoral dispondrá en forma inmediata el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la ley. Punto 12. Modifica el capítulo 5 del título 2 de la Ley 26.571, artículo 19 del dictamen. Artículo 25. Modifícase el capítulo 5 perteneciente al título 2 de la Ley 26.571, el cual quedará redactado del siguiente modo. Boleta única, papel. Artículo 38. Las boletas únicas tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional y en el artículo 38 bis de la presente ley. La Junta Electoral Partidaria deberá remitir dentro de las 24 horas de oficializadas las precandidaturas a los juzgados con competencia electoral de distrito que corresponda la nómina completa de listas ya oficializadas, con su sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, denominación y número de identificación y la fotografía de los precandidatos. En la audiencia a celebrarse ante el juzgado con competencia electoral de cada distrito y dentro de los 2 días siguientes al vencimiento de plazo del párrafo presidente, con la presencia de los apoderados de las agrupaciones políticas participantes y mediante un sorteo realizarse en audiencia pública, se fija el orden que tendrán en la boleta los espacios, franjas o columnas verticales de cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Si posteriormente a la audiencia alguna agrupación política queda fuera del proceso electoral, se realizará el recorrimiento en el orden correlativo a fin de evitar espacios en blanco. Para la oficialización de la boleta única se aplicará el procedimiento establecido en el Código Electoral Nacional, celebrándose la audiencia prevista en su artículo 63, con una antelación no inferior a 55 días a la fecha de realización de las elecciones primarias. Artículo 36 bis. En las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el contenido de la boleta única será el previsto en el capítulo 4 del título 3 del Código Electoral Nacional, de acuerdo a las siguientes especificaciones. 1. Los espacios,
franjas o columnas verticales que correspondan a las listas internas de una agrupación política que cuenten con precandidatos, candidatas oficializados tendrán la misma dimensión. Cada agrupación política utilizará el color asignado de acuerdo al artículo 25. 2. Los espacios, franjas o columnas verticales que correspondan a las agrupaciones tendrán como máximo el espacio correspondiente a 4 veces el establecido en el artículo inciso 1. Dicho espacio se dividirá en franjas de igual dimensión entre las distintas listas internas para cada categoría de cargos electivos. 3. Cada categoría incluirá el nombre y apellido de al menos las primeros 5 precandidatos candidatas titulares cuando corresponda y la fotografía color de los primeros 2 precandidatos candidatas titulares. 4. El orden de las listas internas para cada categoría de cargos electivos y la combinación entre las listas internas de precandidatos candidatas a cargos electivos de distintas categorías quedará a cargo de la Junta Electoral de la agrupación y sujeta a lo que cada una determine en su reglamento interno. 5. Cada lista de precandidatos podrá aparecer una sola vez en la boleta única. 6. No contendrá casillero en blanco para votar por lista completa. 13. Modifica el artículo del dictamen. Era artículo 20 del dictamen. Artículo 26. La Justicia Federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral llevarán adelante una campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de boleta única de papel. La campaña de difusión y capacitación se realizará a través de medios de comunicación audiovisuales y gráficos, redes sociales y cursos. Deberá tener contenido informativo y garantizar la formación de los electores en el uso del sistema y resguardo de su derecho de elegir. En ningún caso podrá tener sesgo partidario o sectorial. 14. Modifica artículo del dictamen, era el 27. Artículo 33. Incorporación de tecnologías electrónicas. La Justicia Federal con competencia electoral podrá incorporar tecnologías electrónicas exclusivamente en las siguientes etapas del proceso electoral. A. Producción y actualización del registro de electores. B. Oficialización de las candidaturas. C. Identificación del elector. 15. Modifica el artículo 10 de la Ley 23.298. No figura en dictamen. Artículo 34. Modifícase el artículo 10 de la Ley 23.298, el que quedará redactado del siguiente modo. Artículo 10. Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de 2 o más partidos de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos. Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar una alianza con al menos un partido político nacional. Los partidos políticos que integren la alianza deberán requerir su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la capital federal, en el caso de las alianzas nacionales, hasta 80 días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, debiendo acompañar a. El acuerdo constitutivo de la alianza, que incluya el acuerdo financiero correspondiente. B. Reglamento electoral. C. Aprobación por los órganos de dirección de cada partido de la formación de la alianza transitoria de acuerdo a sus cartas orgánicas. D. Domicilio central y actas de designación de los apoderados. E. Constitución de la Junta Electoral de la Alianza. F. Acuerdo del que surja la forma en que se distribuirán los aportes correspondientes al Fondo Partidario Permanente. Para continuar funcionando, luego de la elección general, en forma conjunta, los partidos que integran la alianza deberán conformar una confederación. 16. El artículo 10 bis de la Ley 23.298. No figura en dictamen. Artículo 35. Modifícase el artículo 10 bis de la Ley 23.298, el cual quedará redactado del siguiente modo. Artículo 10 bis. Los partidos políticos de distritos y nacionales pueden constituir confederaciones de distritos o nacionales respectivamente de 2 o más partidos para actuar en forma permanente.
La Confederación subroga los derechos políticos y financieros de los partidos políticos integrantes. Para su reconocimiento deberán presentar ante el juez electoral con competencia electoral del distrito que corresponda o de la capital federal, en el caso de las confederaciones nacionales, los siguientes requisitos. A. Acuerdo constitutivo y carta orgánica de la Confederación. B. Nombre adoptado. C. Declaración de principios y programas o base de acción política conjunta sancionados por la Asamblea de Fundación y Constitución. D. Acta de designación de las autoridades. E. Domicilio de la Confederación y acta de designación de los apoderados. F. Libro a que se refiere el artículo 37 dentro de los 2 meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su rúbrica. Para participar en las elecciones generales como confederación, deberán haber solicitado su reconocimiento ante el juez electoral con competencia electoral competente hasta 80 días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas. Muchas gracias. No hay más, ya está.